Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener en el programa de Fogón en Fogón, acá en Buenos Aires, en forma virtual, en Radiográfica FM 89.3, en este programa de Fogón en Fogón de los uruguayos en la Argentina. Estamos transmitiendo también con Radio Frecuencia 808 de Salinas, en Canelones, y para la Asociación de la Prensa Uruguaya. Y estamos con Danilo Urbanaviciu. Buenas tardes, ¿cómo estás, Danilo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Danilo, ustedes van a presentar el 12 de agosto en la Feria del Libro de Canelones una compilación de trabajos que hiciste vos, ¿no? Sí, exactamente. El sábado 12 de agosto a las 20 horas en el Costa Urbana Shopping, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Canelones, se va a estar presentando este libro que se llama Ecosistema Cultural, escritos de Gonzalo Carámbula sobre cultura y política, que lo que hace justamente es recopilar distintos artículos y distintos pasajes de la vida profesional y de la vida política de Gonzalo Carámbula, quien fuera, podemos hablar ahora un poco de él, pero quien fuera, entre otras cosas, director de cultura de la Intendencia de Montevideo, que ha sido parlamentario, también integrante de la Oficina de Comunicación de Presidencia. Y bueno, la idea es recopilar el pensamiento de Gonzalo, sobre todo pensando en las nuevas generaciones y en aquellas personas que no conocieron a Gonzalo y que no saben del legado y la importancia que tuvo su persona en el campo de la cultura, no solo nacional, sino también internacional. Legal, Danilo, vamos a empezar entonces para profundizar en la figura de Gonzalo. Empecemos a desgranar un poco sus datos biográficos. Bueno, Gonzalo, como decía al principio, Gonzalo Carámbula fue más conocido, si se quiere, por su pasaje como director de cultura de la Intendencia de Montevideo durante los dos periodos que estuvo al frente de Mariano Arana. Pero antes a Gonzalo hay que ubicarlo como un militante estudiantil, ¿sí? En épocas oscuras de este país. También hay que ubicarlo como un militante social y como una persona preocupada por lo que estaba aconteciendo en su tiempo. Y a mí me gusta siempre ubicar un mojón importante de Gonzalo que tiene que ver con una publicación que se llevó adelante en la ciudad de Las Piedras, en la ciudad donde nació Gonzalo, que llevó adelante con su papá, con Felisberto Carámbula y su hermano Marcos Carámbula. Me refiero a la publicación de la revista La Plaza, una revista que nace en el año 1979, en plena dictadura militar en nuestro país, y que es censurada en el año 1982. Y ahí ya Gonzalo empieza de alguna manera a trabajar en temas referidos a la cultura y a las políticas culturales, para después, en la reapertura democrática, pasar a ser diputado por el Frente Amplio, también durante dos periodos, del año 85 al 90 y el 90 al 95, donde ahí ya comenzó de alguna manera a llevar adelante su pensamiento y a impulsar algunas leyes referidas al campo de la cultura. Después, como mencionaba al principio, ya a partir del año de la asunción de Mariano Arana pasa a ser director de cultura durante dos periodos y termina siendo el responsable de la oficina de comunicación de Presidencia de la República, pero también Gonzalo fue fundador de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE, donde junto con José Rila y con otros colegas y amigos, funda esa Facultad de la Cultura con la intención de formar profesionales en el campo de la cultura. Me refiero a la licenciatura en gestión cultural y después a la tecnicatura en gestión cultural. Eso es un poco quién era Gonzalo, además y sobre todo de ser una persona entrañable y muy querida, no solo por personas de su partido, vamos a llamarlo, sino también él tenía la característica que era muy querido y tenía muy buena relación con todos los actores de la política nacional e internacional. ¿Y la oficina de prensa de qué presidencia? Estamos hablando de la presidencia de Mujica, Ah, la presidencia de Mujica, que él, bueno,
no termina su función, lamentablemente por su pronto fallecimiento en el año 2015. Gonzalo fallece el 20 de mayo del año 2015 y bueno, no pudo terminar lamentablemente ni ese periodo ni continuar con su línea de pensamiento y para la impresión. Y bueno, así está compuesto el libro por 3 capítulos. Por un primer capítulo que lo que hace es recoge a la persona de Gonzalo a través de la palabra de quienes realmente lo conocieron, amigos y colegas del ámbito nacional y del ámbito internacional, dan muestra del tipo de persona que era Gonzalo Carámbula. Después hay otro capítulo que recoge a Gonzalo Carámbula como un militante cultural, tal como él se autodefinía y como persona vinculada estrictamente a a la gestión cultural, y un capítulo vinculado a las políticas culturales y a Gonzalo como político, como el político de fuste que fue, referido al ámbito de la cultura, sumado a ese anexo digital que te comentaba que complementa todo el o todo o la mayoría del pensamiento de Gonzalo, y también se puede encontrar distintos links donde se pueden acceder a conferencias colgadas en YouTube para que también da cuenta de, bueno, de quién era Gonzalo y sobre qué líneas pensó en el ámbito de la cultura. Te voy a empezar a preguntar un poco por su acción. Eh, Son dos periodos con otra potencia de la cultura como fue Arana. ¿Cuáles Claro. son las cosas que se hicieron en esos dos periodos y que todavía quedan? Mucho. Una de las primeras cosas que hizo Gonzalo, que hasta ahora se lo reconoce y que es de suma importancia, fue empezó a instalar el tema de la cultura, ¿sí? Como motor de la economía. Y en ese sentido, él en el año 1996, un año después que asume como director de cultura, le encarga a Luis Stolovich un trabajo denominado La cultura da trabajo, ¿sí? Y en ese estudio que se hace, da cuenta del impacto que tiene el campo de la cultura en el Producto Bruto Interno de un país, en este caso de Uruguay. Al año siguiente, esa investigación se profundiza con otro trabajo de Luis Stolovich que se llamó La cultura es capital, ¿sí? En donde continúa con esa línea de pensamiento y esa línea de investigación referida a ese binomio de economía y cultura, que hoy en día tal vez sea más natural pensar en ese binomio, y hay países como Argentina, por ejemplo, que realiza estudios sistemáticos, y la última medición en Argentina, por ejemplo, da que el 2,4% del Producto Bruto Interno proviene del ámbito de la cultura, del periodo de gobierno, y trataba no solo temas culturales, sino otros temas relacionados a lo que sucedía en presidencia, las visitas de Mujica al exterior, el pensamiento de Mujica, todo el desarrollo del plan Ceibal, todas las reformas en torno a la educación, recogía aquello que se hizo, aquellas reuniones que se hacían por el interior del país con la comunidad, en fin, trataba de recoger el pensamiento de presidencia de ese momento. Incluso hay algunos textos de ese momento que están incluidos dentro de esta publicación, por ejemplo, uno que escribió cuando se hallan restos de detenidos de desaparecidos durante el gobierno de Mujica, y cuenta cómo Mujica llega de una gira por Europa, y ni bien baja del aeropuerto es notificado que se encuentra un zapato en el batallón 14 de Florida, y ni bien baja del avión, va con Gonzalo a ese lugar a ver los restos que se hallaron, que resultó siendo los restos del maestro, no me fue el nombre ahora, perdón. Pero fue un caso muy emblemático que está recogido aquí en el libro. Danilo, ¿cuál es, o sea, que han dejado escuela en gestión cultural? Sí, sí, Julio Gonzalo, Castro, casi el maestro. Julio Castro, ahí está el maestro Julio Castro. Gracias, gracias, no, se me había ido el nombre, se me había ido el nombre, gracias. Ha dejado escuela, me decís, discípulos,
vos sos uno de ellos, ¿no? Bueno, yo en realidad no me considero como tal, pero sí estoy muy influenciado por el pensamiento desde el momento que lo conocí y obviamente a través de este trabajo de investigación estoy muy atravesado por todo su pensamiento, pero sí, Gonzalo ha tenido gente que lo acompañó, como por ejemplo pienso en Gerardo Grieco, quien trabajó con él en la Intendencia de Montevideo y después Gerardo fue el director del Teatro Solís, director de la Sala Citarrosa, director del Auditorio del Sodre. También pienso en Juan Carlos Barreto, quien actualmente trabaja en la Dirección Nacional de Cultura, ¿sí? Del Ministerio de Educación y Cultura. Pienso también en otras personas que no están tan vinculados a la cultura artística y al deporte, como Fernando Cáceres, quien fuera el responsable de la Secretaría Nacional del Deporte, y Elder Silva, también el poeta Elder Silva, el poeta salteño que hoy ya lamentablemente tampoco está entre nosotros, y un grupo de personas que estuvieron muy cerca y que estuvieron muy influenciados. Y que no solo ahora desempeñan su accionar en el campo de la cultura, sino también él influenció mucho en políticos también, ¿no? En personas que hoy están trabajando en el Parlamento y que habían trabajado con él, creo que tienen mucha cosa del pensar de Gonzalo y sin duda que ha sido escuela y que sigue siendo referencia para quienes estamos en el ámbito de la cultura sin ningún lugar a dudas. ¿Cómo, esto ya es una apreciación de tipo personal, ¿no, Danilo? ¿Cuál es tu juicio acerca de cómo han ido evolucionando las políticas culturales a nivel nacional? Y sobre todo te pido acá algún tipo de punteo comparativo con el Frente Amplio y con este gobierno revista. Bueno, es súper interesante ese punto y el otro día tuve la posibilidad de ser invitado a un encuentro de un sector del Frente Amplio justamente para hablar sobre las políticas culturales en el Uruguay. Y a mí siempre me gusta decir lo siguiente, que es, y hablar del proceso de institucionalidad cultural en el Uruguay, ¿sí? Y lo que siempre me gusta ubicar es en el año 1985 el primer departamento de cultura de la Intendencia de Montevideo, si estamos hablando del año de la apertura democrática, en una intendencia de signo del Partido Colorado, ¿sí? Con el primer intendente Aquiles Lanza, quien después lamentablemente fallece muy temprano y no puede seguir, pero ahí hay un primer mojón de las políticas culturales, de la institucionalidad política en el Uruguay, a través de esa intendencia colorada, con ese departamento de cultura, liderado por Tomás Lowy, ¿sí? No solo a toda la institucionalidad cultural, sino también al teatro independiente, pero ha habido fuertes cruces y fuertes roces entre el teatro independiente y la actual Dirección Nacional de Cultura, y han sido bastante públicos los chisporroteos que hubo, sobre todo desde el Teatro Galpón hacia la Dirección Nacional de Cultura. Pero insisto, el recorte ha sido importante, no solo en el ámbito de la cultura, sino en otros ámbitos, y eso ha afectado, ni que hablar, al teatro independiente que, por ejemplo, seguramente ya sepan lo que pasó con el Teatro Circular o con otros teatros que tuvieron que vender mobiliario durante la pandemia para poder pagar la luz y poder mantener a sus elencos, ¿no? Porque el cierre de la pandemia fue muy fuerte y afectó muchísimo al sector de la cultura. Ah, mirá, no sabía no sabía este bajón, Sí, sí, mirá, no sabía. sí, o músicos que han tenido, músicos independientes que han tenido, por ejemplo, que vender sus instrumentos, ¿no? Algunos de ellos han vendido sus instrumentos para poder subsistir, porque es decir, el apoyo que se brindó al campo de la cultura creo que fue, no sé si fue durante 2 o 3 meses, y cada persona, cada artista recibía unos 5.000, 6.000 pesos, que estamos hablando de un poco más de $150 por mes durante 2 o 3 meses. Eso fue el apoyo, además de otros programas. ¿Qué pasó? Durante la pandemia
no se pudieron desarrollar, por ejemplo, los fondos concursables, ¿no? Proyectos donde uno se presenta y financian una gira, financian un disco, financian un espectáculo, eso no se pudo hacer por razones obvias, entonces esos, esos fondos se destinaron a programas, por ejemplo, como uno que se llamó Butaca Solidaria, en donde lo que hacían era eh, compraban entradas ficticias a un espectáculo, es decir, bueno, te compro 100 entradas para un espectáculo y cuando se retome cuando se salga de la pandemia, vos haces el espectáculo, pero la plata la recibís antes, digo, pero esas fueron algunas de las cosas que se hicieron durante la pandemia referidos a la cultura, pero que fueron totalmente insuficientes. Danilo, contame quiénes van a estar la presentación del libro ahora el sábado con esta Feria Internacional del Libro de Canelones. Bueno, va a estar Sergio Machín, que es el director general de Cultura de la Intendencia de Canelones, quien de alguna manera fue, que apoyó, y al igual que la Intendencia de Montevideo y otras instituciones, este proyecto desde el momento cero. Va a estar Emiliano Fuentes Firmani, que es el editor de RGC Ediciones, que es la editorial argentina que edita el libro, y la presentación la va a hacer la periodista cultural Valeria Tanco, y bueno, yo estaré diciendo algunas palabras, pero también ya aprovecho para decir que además de esta presentación del 12 de agosto, el 4 de septiembre en el Parlamento Nacional, ¿sí? A las 19 horas, se va a hacer un homenaje a Gonzalo Carámbula, ¿sí? A través de esta publicación, porque hay un proyecto de ley para que el 4 de septiembre sea el Día Nacional de la Gestión Cultural en homenaje a la fecha de nacimiento de Gonzalo. Así que ese día también a las 7 de la tarde, el lunes 4 de septiembre, va a haber una presentación en el Parlamento donde va a haber una mesa conformada por distintos actores de distintos partidos políticos, porque como te decía al principio, fue una de las características de Gonzalo, que siempre trabajó en tender puentes independientemente de las diferencias políticas e ideológicas, siempre trabajó con personas de todos los sectores y lo hizo muy bien y se llevó muy bien con todos ellos. Decime, Danilo, ¿y ya tenés los nombres de los que van a participar ese 4 de septiembre, los parlamentarios? No los podría confirmar todavía porque algunos tengo confirmados y otros no, pero cuando los tengas, con mucho gusto te los voy a pasar para que puedan ser difundidos, pero va a ser una mesa multipartidaria. El libro va a estar a la venta en todas las librerías en el Uruguay. El libro ya está a la venta en las librerías de Uruguay. También se puede acceder en formato digital a través de la página rgcediciones.ar. ¿Sí? Allí también se puede acceder en formato digital y próximamente creo que también va a estar en formato físico en Argentina, así que se va a poder acceder fácilmente. Y una de las características de esta editorial es que pasado el poco tiempo de publicación, la mayoría de los textos o todos se liberan en formato digital porque uno de los objetivos es que la ciudadanía acceda a textos vinculados a la cultura, a las políticas culturales y a la gestión cultural. Es decir, por ahora está en formato físico y también en formato virtual que se puede comprar, pero más adelante en el tiempo va a estar liberado para acceso a todo Buenísimo, el público. buenísimo, Danilo. ¿Vos estás trabajando en el CLAE? Yo trabajo en el CLAE, yo trabajo en la Facultad de la Cultura, soy asistente del decanato ahí, también soy tutor de proyectos de egreso de la Tecnicatura en Gestión Cultural y coordinador de los programas académicos ahí en la Facultad de la Cultura. Danilo Urbanavicius, te agradecemos muchísimo y seguramente vamos a estar, si no personalmente, va a estar nuestro corresponsal en Canelones, va a estar presente allí en esta Feria Internacional del Libro, en esta presentación del libro sobre Gonzalo Carámbula. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti y